El misterioso encuentro nocturno en la carretera solitaria. Era una fría noche de noviembre, con un viento gélido que siseaba al deslizarse por los espacios abiertos, haciendo bailar las pocas hojas que quedaban en los árboles cercanos. La luna, un delgado creciente, apenas arrojaba luz suficiente para iluminar la interminable extensión de la carretera que se perdía en el horizonte. Me encontraba trabajando el turno nocturno en una gasolinera que, con el tiempo, había quedado relegada al olvido, como un recuerdo lejano de tiempos más prósperos. La estructura metálica de los surtidores, aunque aún en funcionamiento, mostraba signos de desgaste y oxidación, testigos del paso incesante del tiempo. Las luces amarillentas del establecimiento parpadeaban ocasionalmente, creando sombras que se movían como espectros por el pavimento agrietado. Estas luces eran el único indicio de civilización en esa vasta oscuridad, como un faro solitario que guía a los navegantes perdidos en alta mar. Dentro de la pequeña tienda adjunta, la radio, mi fiel compañera, emitía una vieja melodía jazz, dando un toque nostálgico a la atmósfera. Su estática ocasional era un recordatorio de la lejanía de la estación transmisora. A menudo, la monotonía era interrumpida solo por el zumbido de algún insecto nocturno que se veía atraído por las luces o por el murmullo lejano de algún vehículo que casi nunca se detenía. Cuando lo hacía, solía ser algún viajero solitario buscando un poco de gasolina y, tal vez, alguna historia o conversación que rompiera la soledad de la carretera. De repente, el silencio, antes dominante, fue rasgado por el inconfundible rugido de un motor que resonó con fuerza en la quietud del entorno. Era un sonido que, en circunstancias normales, me habría brindado alivio por la ruptura de la monotonía, pero esta vez había algo en él que me inquietaba. Era demasiado brusco, demasiado repentino. Mi corazón saltó cuando escuché el chirriar de los frenos, un grito agudo que parecía desesperado, como si el conductor tratara de evitar un desastre inminente. Giré con rapidez hacia la ventana, mis ojos intentando ajustarse a la oscuridad para distinguir lo que estaba sucediendo. Las luces del vehículo, parpadeantes y desenfocadas por el polvo levantado, se reflejaron en los surtidores y en la fachada desgastada de la tienda. Y ahí estaba, un coche que parecía haber viajado directamente desde una época pasada. Un vestigio automovilístico con una carrocería que hablaba de décadas de abandono y desgaste. La pintura, que en algún momento pudo haber sido brillante, estaba ahora descolorida, y grandes parches de óxido se mostraban como cicatrices en su piel metálica. Lo más desconcertante, sin embargo, eran las marcas de quemaduras que recorrían el lateral del vehículo, como si hubiera escapado de un incendio. La naturaleza violenta y caótica de esas marcas dejaba muchas preguntas en el aire, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Quién conducía a ese vehículo? ¿Qué historia traía consigo? La puerta del conductor comenzó a abrirse lentamente y me preparé para lo que viniera a continuación. Era un hombre de estatura media, pero su delgadez le daba un aspecto casi esquelético. Su ropa, desgastada y manchada, ondeaba ligeramente con el viento nocturno. Su cabello, un revoltijo oscuro y desaliñado, parecía no haber conocido peine o tijeras en mucho tiempo, cubriéndole parte de la cara como una cortina desordenada. Me sentía asustado cuando pude ver un encendedor que sostenía con firmeza en su mano. Lo abrió con un chasquido audaz y la llama brotó con intensidad, desvelando su rostro en un juego de luces y sombras. La piel de su cara era pálida, casi translúcida, contrastando fuertemente con las profundas ojeras que enmarcaban sus ojos. Y esos ojos eran el epicentro de una tormenta de emociones. Inyectados en sangre, con las venas marcadas, mostraban una mirada vidriosa y desenfocada, pero al mismo tiempo cargada de una intensidad que helaba la sangre. Era evidente que había vivido situaciones que lo habían llevado al límite, tal vez más allá de la cordura. El sonido del viento, el zumbido de la radio y el crepitar de la llama del encendedor se fundían en una sinfonía tétrica. Me encontré atrapado en su mirada,
intentando descifrar qué pensamientos cruzaban en esa mente perturbada y qué intenciones traía consigo a este solitario punto en la carretera. La tensión en el aire era palpable y supe que esa noche nada volvería a ser igual. Sin proferir un solo sonido, con pasos lentos pero decididos, el desconocido se dirigió hacia uno de los viejos surtidores. A cada paso, la grava crujía bajo sus pies, añadiendo un sonido inquietante al ya espeso silencio. La luz del encendedor, aún encendida en su mano, creaba un halo tembloroso alrededor de él, dejando el resto en penumbras y aumentando la sensación de que todo esto podía ser algún tipo de pesadilla. Con un gesto casi teatral, acercó el encendedor a la boquilla del surtidor, donde el olor a combustible se hacía más pronunciado. El peligro de una explosión inminente y el pensamiento de todo el establecimiento envuelto en llamas me atenazó con un miedo visceral. Actuando más por instinto que por lógica, salté de la silla en la que había estado paralizado. Mis piernas, aunque temblorosas, se movieron con una velocidad que no sabía que poseía. El ruido de mi corazón parecía ensordecer todo a mi alrededor, golpeando contra mi pecho con una fuerza y rapidez que me hacía temer que fuera a saltar fuera en cualquier momento. Mi objetivo era claro: el interruptor de emergencia, un botón rojo situado en la pared detrás del mostrador, que cortaría el suministro de combustible a los surtidores. Con cada paso, podía sentir la mirada del hombre en mí y el calor del encendedor acercándose peligrosamente al combustible. «Aléjate», resonó su voz en el silencio de la noche, un tono grave y áspero que parecía nacer de lo más profundo de su ser. Cada palabra fue pronunciada con una intensidad que le otorgó un aire amenazante, cargado de oscuras intenciones. Era la primera vez que escuchaba su voz, y la crudeza de su tono dejó en claro que no estaba para juegos. Mis pies parecieron quedar pegados al suelo, y una sensación de parálisis me invadió. Cada instinto de supervivencia gritaba en mi cabeza que corriera, que buscara refugio, pero el miedo había tomado el control, paralizando cada músculo de mi cuerpo. Con una lentitud tortuosa, avanzaba hacia mí, manteniendo su mirada fija, y esos ojos llenos de locura parecían ver más allá de mi piel, como si pudieran leer mis pensamientos y mis miedos más profundos. El encendedor en su mano, aún encendido, emitía un resplandor anaranjado que iluminaba parcialmente su rostro, creando sombras grotescas y añadiendo un aire aún más siniestro a la escena. A medida que se acercaba, podía percibir más detalles de su apariencia: las marcas de suciedad y sudor en su piel, la respiración entrecortada y el sudor frío que perlaba su frente. A pesar de su aparente delgadez, emanaba una presencia dominante, como si llevase consigo el peso de 1000 tormentos. ¿Qué quieres?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Quiero que sientas el calor», respondió, sonriendo de manera escalofriante. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable. A medida que reducía la distancia entre nosotros, mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una manera de protegerme de la amenaza inminente. Cada objeto, cada sombra en la habitación se volvía un posible aliado en mi lucha por la supervivencia. Mis ojos, moviéndose con rapidez, encontraron el extintor que siempre había colgado en la pared, tan familiar y que nunca antes había considerado como una herramienta de defensa. Sin pensarlo 2 veces y aprovechando un momento en que su atención pareció dispersarse ligeramente, corrí hacia él y lo descolgué. Su peso, que en circunstancias normales hubiera sido molesto, ahora se sentía reconfortante, otorgándome una sensación de poder y control en medio del caos. Con un grito gutural, impulsado más por el miedo que por la valentía, lancé el extintor con todas las fuerzas que pude reunir, apuntando directamente hacia él. Y pude ver la sorpresa y el dolor reflejados en sus ojos. El impacto, más fuerte de lo que había anticipado, lo desplazó hacia atrás, haciéndolo tropezar con sus propios pies y finalmente caer al suelo en un desordenado montón. El encendedor se le escapó de la mano, deslizándose por el suelo,
y por un instante temí que la llama aún encendida pudiera causar una chispa que incendiara el lugar. Pero para mi alivio, se apagó al entrar en contacto con el frío pavimento. Tomando aliento, me quedé mirando al hombre que yacía en el suelo, tratando de procesar lo que acababa de suceder y planificando mi siguiente movimiento. El tiempo parecía haberse ralentizado, y cada segundo se sentía como una eternidad mientras decidía qué hacer a continuación. Aproveché ese breve momento para correr hacia la salida trasera. Podía oír sus gruñidos y maldiciones mientras intentaba levantarse. Sin mirar atrás, corrí por la carretera, esperando que algún vehículo pasara y me ayudara. Vi unas luces a lo lejos. Era una patrulla de policía. Desaceleré mi paso mientras la patrulla se detenía a mi lado. 2 oficiales bajaron del vehículo, mirándome con expresiones de preocupación al ver mi estado desaliñado y el miedo evidente en mis ojos. Sin perder tiempo, les narré rápidamente lo sucedido, tratando de darles todos los detalles que pudieran ayudar a identificar y localizar al desconocido. Después de escuchar mi relato, uno de los oficiales se comunicó por radio solicitando refuerzos, mientras el otro me ofreció agua y me invitó a sentarme en el asiento trasero de la patrulla para recuperarme. Con las sirenas activadas y las luces parpadeantes, regresamos a la gasolinera a toda velocidad. Mi corazón, que había empezado a calmarse, volvió a latir con fuerza ante la posibilidad de enfrentar nuevamente al hombre. Pero al llegar, nos encontramos con una escena inesperada. La gasolinera estaba en silencio, y no había rastro del coche antiguo ni del misterioso individuo. Todo parecía como si nada hubiera ocurrido, excepto por el extintor tirado en el suelo y el encendedor a un lado. Los oficiales realizaron una búsqueda exhaustiva en los alrededores, revisando cada rincón y posibles escondites. También revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, esperando encontrar alguna pista sobre el paradero del hombre o la dirección en la que se había ido. Sin embargo, no había rastro alguno. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Desconcertados, los oficiales tomaron mi declaración formal y prometieron mantener el caso abierto, sugiriéndome que me mantuviera alerta y que no volviera a trabajar solo de noche, al menos por un tiempo. A pesar de la falta de evidencia y de no poder localizar al hombre, esa noche dejó una marca imborrable en mí. El silencio y la soledad de la carretera ya no eran un consuelo, sino un recordatorio constante del peligro que puede acechar en la oscuridad. Misterios de medianoche. Las sombras de la gasolinera desierta. Hace unos años, durante un viaje en coche a través del país, decidí tomar un atajo por una carretera poco transitada para ahorrar tiempo. Era ya de noche y la carretera se encontraba inmersa en la oscuridad, salvo por las ocasiones en que las luces del coche iluminaban la espesa neblina que lo rodeaba todo. Después de horas de manejar, el indicador de combustible empezó a descender rápidamente. Preocupado por quedarme sin gasolina en medio de la nada, me sentí aliviado al ver las débiles luces de una vieja gasolinera a lo lejos. Al llegar, noté que el lugar parecía haber sido olvidado por el tiempo. Las bombas de gasolina, con su pintura desgastada y herrumbre en los bordes, evocaban imágenes de una era pasada. Los números de los precios parecían no haber sido actualizados en años, y el sistema de bombeo aún era manual. La pequeña tienda adyacente tenía un aspecto aún más desolador. Las ventanas, opacas por la suciedad, estaban cubiertas de polvo y telarañas, y algunas estaban incluso agrietadas. A través de ellas apenas se podían distinguir viejas estanterías y productos que parecían no haber sido tocados en décadas. La luz amarillenta de un único foco parpadeante daba a la tienda un aire aún más tétrico. A pesar de la atmósfera que me envolvía y del desasosiego que sentía al pensar en lo que podría encontrarme dentro, traté de calmarme. Me repetía a mí mismo que solo necesitaba gasolina, que sería una parada rápida y que pronto estaría de nuevo en la carretera, dejando atrás ese rincón olvidado del mundo. Comencé a cargar gasolina cuando escuché un ruido proveniente de la tienda. Era un sonido metálico, como el tintineo de una campana. Suponiendo que era el encargado, entré a pagar.
La tienda estaba casi en penumbras, como si una espesa capa de sombras hubiera decidido establecerse allí y no permitir que la luz penetrase del todo. Apenas unas cuantas luces, probablemente de neón, parpadeaban erráticamente, generando un tenue resplandor que apenas iluminaba las estanterías repletas de productos antiguos, cuyos envoltorios estaban desteñidos por el tiempo. Las baldosas del suelo estaban rajadas y descoloridas, y el aire tenía un olor rancio y a humedad, como si el lugar no hubiera sido ventilado en años. Al fondo, detrás del mostrador, había un hombre. Su piel era tan pálida que contrastaba de manera casi sobrenatural con la oscuridad del lugar. Vestía una camisa desgastada y unos pantalones que habían visto tiempos mejores. Su mirada vacía, desprovista de cualquier rastro de emoción, estaba fija en mí, como si hubiera estado esperando mi llegada desde siempre. Sus ojos, de un tono grisáceo, parecían no parpadear y, lo que era aún más inquietante, no mostraban signos de vida o humanidad. Por un momento, me pregunté si estaba ante un ser humano real o alguna entidad que había adoptado una forma corpórea para existir en aquel rincón olvidado. Sin decir una palabra y con movimientos lentos, el hombre extendió su mano hacia una vieja caja registradora, como indicándome que estaba listo para cobrar, sin importarle o quizás sin darse cuenta del miedo evidente en mi rostro. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con una voz rasposa. Solo quiero pagar la gasolina, respondí nerviosamente. Mientras buscaba mi billetera, noté viejas fotografías en la pared. Todas ellas mostraban a distintas personas junto a coches en la gasolinera. Lo extraño es que los coches y las ropas de las personas pertenecían a diferentes décadas, desde los años 50 hasta la actualidad. Pero lo más inquietante era que todas las personas fotografiadas tenían el mismo rostro pálido y ojos vacíos que el encargado. Pagué rápidamente, evitando el contacto visual directo con el enigmático hombre del mostrador. Cada segundo dentro de esa tienda parecía extenderse infinitamente, y el aire, cargado de un olor viejo y humedad, me oprimía los pulmones. Sintiendo la urgencia de salir de allí, dejé el dinero sobre el mostrador y me precipité hacia la puerta, notando el crujir del suelo antiguo bajo mis pies. Una vez fuera, aspiré profundamente, tratando de llenar mis pulmones con aire fresco, pero el exterior no ofrecía el alivio que esperaba. La neblina había aumentado su densidad y el ambiente estaba más frío y húmedo. El único sonido era el lento goteo de la gasolina que aún llenaba mi tanque. Me dirigí rápidamente hacia mi coche y, al asomarme al depósito, me di cuenta de que la gasolina aún no había terminado de cargar. La manguera, antigua y desgastada, vertía el combustible a un ritmo completamente lento. Mientras esperaba, intenté evitar mirar hacia la tienda, pero algo me impulsaba a hacerlo. El silencio que rodeaba el lugar era abrumador. Ni siquiera se escuchaban los sonidos típicos de la noche, como el canto de los grillos o el lejano ulular de un búho. Todo estaba en calma, de una manera inquietante. Esa opresión en el pecho regresó, más intensa, como si algo o alguien estuviera observándome desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para mostrarse. Instintivamente, miré hacia todos los lados, esperando ver alguna señal de movimiento, pero solo encontré la densa niebla y la silueta difusa de la vieja tienda de la gasolinera. Sin embargo, esa sensación de estar siendo observado no desapareció, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. De repente, un frío escalofrío recorrió mi espalda al escuchar unos susurros que parecían emanar de la densa oscuridad que me rodeaba. Al principio, pensé que era el viento jugando trucos en mis oídos, pero luego, con una claridad perturbadora, reconocí las voces murmurando mi nombre. No era solo una, sino varias, entrelazadas en un coro etéreo que se mezclaba con el aire húmedo de la noche. Mis manos comenzaron a temblar y, mientras sostenía la manguera del combustible, intenté localizar el origen de esas voces. Cada vez sonaban más cerca, como si estuvieran emergiendo de la mismísima neblina que envolvía la gasolinera. Al girar,
Mis ojos se toparon con un espectáculo que congeló mi sangre. Siluetas pálidas, apenas visibles y distorsionadas por la bruma, comenzaron a emerger. Eran figuras humanas, pero carecían de rasgos distintivos. Sus contornos eran borrosos y se movían con una gracia etérea, deslizándose silenciosamente sobre el asfalto. Aunque sus rostros eran casi imperceptibles, podía sentir sus ojos fijos en mí, observando cada uno de mis movimientos. Un pánico irracional se apoderó de mí. Las voces seguían murmurando, ahora en un tono más insistente y angustiante. ¿Qué querían de mí? ¿Eran espíritus de aquellos que habían pasado por esta gasolinera en tiempos pasados? ¿O tal vez eran manifestaciones de mis propios miedos y ansiedades, cobrando vida en ese lugar olvidado? La gasolina seguía fluyendo lentamente, pero cada segundo que pasaba, las siluetas se acercaban más y más, reduciendo la distancia entre nosotros. Sabía que tenía que actuar rápido si quería salir de ese lugar con vida. Sin esperar a que el tanque estuviera completamente lleno, desconecté la manguera, me abalancé sobre el coche y encendí el motor con la esperanza de huir de aquel inquietante escenario. La adrenalina corría por mis venas a medida que la realidad de la situación se asentaba en mi mente. El aire frío y húmedo golpeaba mi rostro mientras corría hacia el coche. Cada respiración me quemaba los pulmones. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo resonar en mis oídos, eclipsando incluso el murmullo constante de las voces que seguían llamándome desde la oscuridad. Apenas había soltado la manguera cuando la puerta del coche se abrió con un tirón brusco, y sin dudarlo, me lancé al interior. Mis manos temblorosas luchaban por introducir la llave en el encendido. El coche tardó un segundo eterno en arrancar, un segundo en el que sentí que el tiempo se detenía y todo lo que podía hacer era rezar para poder escapar. Con un rugido, el vehículo cobró vida y aceleré con todo lo que tenía. Las ruedas chirriaron contra el asfalto y el coche salió disparado de la gasolinera. Aunque sabía que debía concentrarme en la carretera, una fuerza irresistible me hizo mirar por el espejo retrovisor. Para mi horror, allí estaban, el encargado, con su piel pálida y mirada vacía, rodeado de las figuras que había visto en las viejas fotografías de la tienda. Todos ellos estaban parados, inmóviles, frente a la gasolinera. No había movimiento, no había sonido, solo una quietud aterradora. Lo que me heló la sangre fue la forma en que me observaban. Aunque estaba alejándome a gran velocidad, sentía sus miradas fijas en mí, como si pudieran seguirme sin importar la distancia que pusiera entre nosotros. Has escuchado El Vórtice del Pánico.